madurar y estar listo. Diga conmigo, crecer significa madurar y estar listo. Y el crecimiento en cada individuo tiene un proceso. Así que si yo no tengo fruto, tengo que trabajar en mi crecimiento. Si yo no tengo fruto o no me puedo multiplicar, yo tengo que trabajar en mi crecimiento. Mi crecimiento puede estar deforme. Mi crecimiento puede estar enfermo. Por eso viene la Biblia y dice que Dios poda el árbol para que vuelva a crecer ramas nuevas. Entonces hay un principio espiritual y en lo natural igualito, que nada puede multiplicarse si no tiene fruto. En estos días saqué una foto de unos arbolitos de mango. Usted sabe, yo interpreto el lenguaje de Dios con los árboles frutales. Yo lo interpreto, aprendo ahí el reino. Y salió un ramo y tiene más de 15 mangos. Y le fui y le tomé una foto porque nunca había visto eso. Ellos siempre tiraban uno solo, pero el ramillete estaba así lindo. Y dije, wow, cómo esa rama se multiplicó en tanto. Normalmente tira una flor y hay un montón, cada flor es un fruto, pero normalmente solo un mango tira. Pero ese ramillete estaba así de grande. Porque el principio es, primero tú creces, luego das un fruto y luego el fruto que das lo multiplicas. Porque tú tomas la semilla, la siembras y nace otro árbol y ese árbol ahora tira un montón de mango. ¿Comprendiste el principio de crecer y de multiplicar? Bíblicamente, tú tienes que Dios, todos los que estamos aquí, diga conmigo, todos los que estamos aquí debemos crecer, dar fruto y multiplicar el fruto. Entonces, ¿cómo se multiplica el fruto? Con la semilla del primer fruto. Pero no, es imposible, créame, que nosotros demos fruto si no hemos crecido. ¿Cuántos tienen hijos y lo han visto crecer? Y en cada etapa de crecimiento, su hijo es diferente. Así mismo pasa en el ámbito espiritual. Yo para dar fruto tengo que crecer. Porque usted no puede parir antes de tiempo. ¿Comprende? Entonces, si yo no doy fruto, quiere decir que tengo un problema en el crecimiento. Y tengo que arreglar mi crecimiento. Crecer no es multiplicarse, crecer es madurar, crecer. El árbol crece sano. Eso me mostraba el Señor ahí. Yo dije, ¿quieres que le hable de esto? Y el Señor me dijo, sí. Tirar ramas bonitas, podarlo, crecer. Y cuando usted llega a un estado de crecimiento, el fruto es natural, no es forzado. Y ese fruto se multiplica. ¿Cuántos quieren crecer? Dígale, Señor, levante su mano. Señor, yo quiero crecer. Quiero crecer. No quiero que confunda. Crecer no es que usted tenga fruto. Crecer es que usted madure. Dejar de ser un niño. Dejar de vivir igual. Amén. Y entonces cuando usted crece, naturalmente el fruto se produce solo. Amén. Así que ya, Señor, ya entregué lo que me dijiste. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Le voy a explicar algo. Usted se va a esforzar por dar fruto y el problema está en que usted no ha crecido. Y se puede desgastar queriendo dar fruto y el problema es que usted no ha crecido. Entonces hay que tratar con el crecimiento.
con el desarrollo. Sea saludable, diga conmigo, saludable. Usted sabe, un árbol crece mal y no da fruto. A mí me pasó algo, voy a contarle el principio de poda que está en Juan, capítulo 17, 18. Hay un principio de poda, que lo que no tira fruto, Dios lo poda para que dé más fruto. Pero ese principio también funciona cuando el fruto no es bueno. Y yo tenía mis 2 árboles de mango, tiraban mucho fruto, pero él no me podía comer ni un mango, estaban todos dañados. Y en medio de ellos tengo toronja, naranja, limón, yo tengo de todo. A mí me gusta el frutal. Y yo hice eso porque a mí me dijeron que la mosca esa que ataca los frutales, cuando tienes esta variedad de árboles, no los ataca. Pero no me podía comer ni una naranja, porque todas tiraban gusano. Y yo decía, voy a colar el gusano y me voy a tomar la naranja. Pero cuando veía el gusanito moverse ahí, yo dije, y lo botaba. Pero yo decía, pero no entiendo. Así que el año pasado, yo no sé por qué el Señor quiere que le cuente esto, pero algo le está hablando el Señor. El año pasado me arrebaté y le dije al chico que va a limpiar el césped, mira, trépate. Ah, no, Víctor fue cómplice. Estaba Víctor en la casa. El Víctor, vamos a cortar y a podar esos árboles porque la palabra lo dice. Así que agarré los mangos y los podé, los corté, que quedaron con 2 ramitas así, ¿ve? Pobrecitos pelones quedaron. Y eran árboles grandes. Pero estaba cansado, los mangos estaban llenos de gusanos, llenos de cosas y ya yo no sabía qué hacer. Yo digo, pero ya los voy a cortar porque no me puedo comer el fruto. ¿No le ha pasado eso a usted? Así que vine y agarré y los podé, todo me ayudó. Víctor me ayudó, el otro. Podamos toda esa rama. Y este año tiraron los mangos, pero poquito. Y yo estaba pendiente a la lluvia. Y el día que cayó la primera llovizna, me fui corriendo a recoger los mangos verdes, pero los recogí y los puse en mi mesa. Así que como a los 3 días estaba el primero maduro y iba pensando a ver si mi técnica había funcionado. Perdón, la técnica de Dios, porque esa es la técnica de Dios. Así que cogí el mango, lo pelé y me comí esa noche que me fui del discipulado 2 mangos maduros, dulces, ricos, sin ningún granito, sin ninguna mosquita, sin ningún gusanito. Y entendí, ya sé por qué Dios poda la iglesia, porque su fruto va a ser mejor. ¿Ve? Yo dije, wow. Y podé el palo de aguacate que era intocable para mí, lo eché abajo. Y yo lo veía todos los días a ver qué pasaba. Oiga, qué belleza de aguacate. Eso sí, no tiro mucho. Pero le digo esto porque Dios no se equivoca en lo que escribió en la Biblia. Si el árbol tira fruto, no tira fruto es porque no ha crecido. Y si tira frutos dañados es porque creció mal. Y hay que arreglar el crecimiento. Viera ahora, este año cuando echaron los frutos, tiraron ramas nuevas, odres nuevos, vino nuevo, ramas nuevas, bonito. Y yo me puse a pensar, lo podamos. Las mosquitas esas se tuvieron que haber ido porque les quité lo que comían. Así que hice mi primera cosecha de naranjas, de cítricos. Hice mi primera chicha y con el celular ponía la luz así para ver si estaban los gusanitos y no había ningún gusanito. Y yo dije, oh, lo que Dios dice en la Biblia es verdad. Pero hay que, dile que está al lado, pero hay que aprender a confiar. Ahora, tú y yo, dice la Biblia, somos el jardín de Dios. Tú y yo somos el jardín de Dios, somos árboles. La Biblia dice que somos el plantío de Jehová para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén?
Nosotros somos el plantío de Jehová para la gloria de su nombre. Así que Dios no quiere fruto dañado que Él no pueda disfrutar, ni nosotros. Y no quiere tampoco que seamos estériles. Porque Dios no nos hizo para ser estéril. Dios nos hizo para dar frutos. Y frutos, no cualquiera. Di conmigo, y no cualquier fruto. Diga conmigo, Dios me escogió para dar fruto. Y no cualquier fruto, sino frutos que glorifiquen su nombre. Date un aplauso para ti mismo. Entonces, ahora sí, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, 15, 16. Versículo 15, Primera de Pedro. Si Dios a mí no me habla en las cosas que hago, yo me desespero. Pero Él, como me conoce que me desespero, entonces Él me habla para que no me desespere. Y me dice, vas bien, dale, eso me agrada. Amén. Primera de Pedro 1, 15, 16. Dice la epístola, la carta de Pedro, apóstol. Dice el versículo 15. Si no, yo en realidad voy a leer desde el 13. Llamamiento a una vida santa. Se llama. Dígale al que está al lado, Dios nos está llamando a una vida santa. ¿Usted sabe qué significa la palabra santa? Santidad. Tiene mucho significado, pero uno de sus significados significa dedicado. Gracias, Espíritu Santo. Voy a solamente trabajar con esa palabra hoy, dedicado a Dios. La palabra sagrado, santo, significa dedicado a Dios. ¿Cuántos dedicaron sus hijos cuando nació? Amén, muy bien. Bueno, vamos a entender qué significa la palabra santo. Y en una de sus traducciones, en el hebreo original, significa dedicado a Dios. Voy a decirte algo. Muchas personas, y sobre todo aquellos que están en redes sociales, muchas personas, los problemas que viven hoy son un conflicto con Dios y no con el diablo. Porque dedicaron su vida a Dios, pero no vivieron de acuerdo a su dedicación. Amén. Deme un amén para ver si estoy hablando con la gente correcta. Yo voy a tirarla y la voy a esperar, Señor. Si tú quieres que me vaya, yo me voy corriendo. Mucha gente vive un conflicto porque sus padres los dedicaron y ellos ni se dieron cuenta, y sus padres nunca le dijeron que los dedicaron cuando estaban bebés o cuando nacieron. Y hoy tienen un conflicto, no con el diablo, sino con Dios. Porque la palabra santo significa dedicado a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Ana quería un hijo, sin tenerlo, se lo dedicó a Dios antes de tenerlo. Si tú me das un hijo, yo lo dedico a ti y es tuyo. Eso es dedicarlo. Dedicarlo significa que le pertenece a Dios, se lo di a Dios, está dedicado a Dios, es santo porque está dedicado. Por eso cuando Ana tuvo a Samuel, fue y lo entregó después de quitarle el pecho, de amamantarlo, y se lo entregó al profeta Elí, porque ella se lo había dedicado a Dios. Se lo había entregado a Dios antes de tenerlo. Le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Por eso se lo entregó antes de tenerlo, porque ella se lo había dedicado a Dios. Dice la Biblia que Ana, que era estéril y que no podía tener hijos, después de dedicarle y después de entregarle lo dedicado a Dios, dice que comenzó a dar frutos sin parar. Voy a repetirlo de nuevo. Dice la Biblia que esta mujer era estéril,
que tenía una rival que se burlaba de su esterilidad, que se llamaba Penina. Y dice la Biblia que cuando Samuel nació, se lo entrega a Dios porque se lo había dedicado a Dios, se lo había consagrado. Eso significa santo. Entonces dice la Biblia que después que ella se lo entregó, la estéril, la que no podía tener hijos, la que no tenía fruto, una vez le liberó a Dios lo que le había dedicado a él, ella no paró de tener hijos. Y siento la presencia de Dios porque es un tema de la santidad, es el tema más importante para Dios. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo un llamamiento a la vida santa. Vamos a leer. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Diga conmigo: mis deseos antes eran el resultado de la ignorancia, pero ya no soy ignorante. Amén. Y dice el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vamos a leer el versículo 15. Dice: aquel, sino que aquel, o vamos a leerlo acá en la otra traducción. Por lo tanto, vivan como hijos, perdón, el 15, quiero el 15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Diga conmigo: pero ahora tengo que ser santo en todo lo que haga, tal como Dios es santo. Quien los eligió es santo. Diga conmigo: quien me eligió es santo. Quien me llamó es santo. Pues la escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Diga conmigo, cierre sus ojos. Amado Espíritu de Dios, trae un temor reverente a mi vida. Espíritu de Dios, necesito el espíritu de temor a Jehová. Yo pido hoy que si Dios me llamó, este espíritu de temor a Jehová venga a mí. No quiero caminar sin el temor a Jehová. Si Él me llamó, la señal de su llamado es que hay un temor reverente, con amor, compasión a todo lo que es santo. Amén. Porque la Biblia dice que Jesús caminó con el espíritu de temor a Jehová. Yo lo tengo que pedir. Escucha lo que le voy a decir. Yo tengo que pedir ese espíritu. ¿Está aquí? Vuélvalo a pedir ahí. Espíritu de temor a Jehová, no me dejes. Espíritu de temor a Jehová, ayúdame mientras que crezco. Espíritu de temor a Jehová, ven a mí, a mi casa. Plántate en mi casa. Plántate en todo lugar donde yo voy. Espíritu de temor, porque es la señal de que Dios me llamó. Ven a mí. No quiero caminar sin ese espíritu, porque es la marca de que Dios me ha llamado a estar aquí. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos sintieron temor? Pero no miedo. No miedo. Si es miedo, repréndalo, por favor. Temor es reverencia. Diga conmigo, reverencia. Amén. Diga conmigo, reverencia. Y dice el versículo 16:
Porque escrito está: sé santo porque yo soy santos. Amén. Y si invocáis, el 17, por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dile al que está al lado: cuando tú le pides a Dios, Dios nos da. Dile: cuando tú le pides a Dios, Dios nos da. Amén. Entonces dice el 18: sabiendo que, mire, conducidos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Voy a leer hasta el 23. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Denle un aplauso al Señor. Diga conmigo: Dios es santo, por eso me llama la santidad. Dile al que está al lado: yo no soy santa, pero Dios me llama a la santidad. Amén. Y diga esto conmigo: la santidad es un proceso de purificación mediante la palabra de Dios. Amén. Yo debo tener claro cómo yo me convierto en Cristo Jesús en una persona santa, porque Dios me llamó. Y ahí mismo dice el apóstol Pedro: nosotros teníamos una manera de vivir que no era santa, pero aún así Dios nos llamó, porque Dios tomó en cuenta, presta atención a esto, Dios tomó en cuenta la purificación de Cristo, la sangre de Cristo. Y Dios nos llama no porque seamos santos, Dios nos llama para santificarnos. Esto es importante tenerlo. Si Dios llamara porque somos santos, ninguno pudiera estar aquí, porque ninguno era santo. La primera purificación nos la hizo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre, que nos dio acceso para venir a Dios. Pero ahora lo que Pedro está diciendo, que debo entrar por un proceso de purificación a través de la palabra, para que nosotros seamos purificados por la sangre del Cordero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y por la palabra de Dios, que está ahí mismo, creo, en Juan 17:7. Escuche esto: hay 3 medios que Dios usa para purificarnos, para la santidad. 3 medios. Y usted debe aprenderse esos 3 medios, porque uno es la palabra. Juan 17:17. Vamos a ver. Uno es la palabra. Dice la palabra: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Amén. ¿Qué nos comienza a santificar a nosotros? La palabra de Dios. A medida que escucho la palabra me está santificando. A medida que estoy leyendo la palabra me está purificando. Amén. Entonces es muy importante que la palabra es el único medio para purificar nuestra alma. Es la palabra de Dios. Tiene que ser purificado. Amén. Así que regresemos a Pedro 1:15-16. Dice: sino
como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda la manera de vivir. No olvide esta palabra. Nunca, interiorícela. ¿Cómo interiorizamos la palabra de Dios? Hablándola. ¿Cómo usted aprende algo? Hablándolo. ¿Cómo usted aprende en lo natural una profesión? Repitiendo, hablándola en voz alta. 2 de harina, 3 huevos, 1/4 de mantequilla, y usted comienza a hablar para que no se le olvide y hacer la mezcla del cake. Así es la palabra también. ¿Cómo yo aprendo la palabra de Dios? Repitiéndola. ¿Y qué puedo hacer yo? Tal vez no memorizo todo el texto, pero aprendo la clave del texto. ¿Cuál es? En este caso, en 15, el versículo 15, el texto clave para yo aprender es que debo ser santo nada más los domingos. Ajá. La clave está ahí. En toda, día conmigo, en toda vuestra manera de vivir. Día conmigo, debo ser santo en toda nuestra manera de vivir. Oye, ¿qué dice el versículo 15 en la otra traducción? Búscame la otra traducción. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Pues la escritura dice sean santos porque, el 15. Tal como Dios quien los eligió es santo, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Me gusta aquí. Amén. Esta me gusta, más completo. Diga conmigo, debo ser santo en todo lo que haga. O sea que el ángel que Dios le asignó a usted está mirando todo lo que usted hace. Todo, el trabajo, cuando se levanta, nos está mirando. Todo lo que hacemos, porque dice en todo lo que hacen. Bailo, Él está mirando si mi baile es santo. Danzo, Él está mirando si mi baile es santo. Como, Él está mirando si mi comer es santo o es gula. ¿Está aquí? Dice, dígalo conmigo, en todo lo que hagan. ¿Está aquí? Él está mirando si la película que estoy viendo es santa. Y no es una película necesariamente de Santa Teresa. ¿Está aquí? Hay películas muy buenas que enseñan muchas cosas buenas, que son santas y que Dios nos puede instruir a través de ellas. Pero dice, en todo lo que hagan, sean santos. Repítalo de nuevo. En todo lo que haga, la santidad debe estar presente. Usted sabe que la santidad es un espíritu. Entonces, todo lo que yo hago debe ser santo. Voy a estudiar una carrera universitaria y voy a una universidad y me enseñan mal, me tengo que retirar. ¿Por qué? Porque en esa universidad me están enseñando mal. Me están enseñando a robar en vez de me están enseñando la ley. Eso puede ocurrir. Usted puede tener un profesor. Mi hijo estaba de 6 años y tenía un profesor que le enseñó que éramos del Big Bang. Así que mi hijo fue y se paró y comenzó a pelear con el profesor. Y llegó a la casa, 6 años. ¿Estás aquí? O sea, todo lo que tú aprendes debe ser santo. Vas a estudiar, debe ser santo. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó y nos separó. ¿Para qué? Para que toda nuestra manera o todo lo que hagamos debe estar en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Dedicado a Dios. O sea que todo lo que hacemos tiene que llevar como objetivo glorificar a Dios.
Tiene que traer como resultado darle gloria al nombre de Jesucristo, de que que esto lo está haciendo Dios. Amén, está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Dios me llama a separar mi vida para Él, eso es todo. Yo no sé por qué la gente tiene miedo. Dice, yo estoy muy joven para ir al Señor. No, ojalá me hubieran instruido cuando tenía conciencia de hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, santo significa que todo lo que yo voy a hacer, yo tengo que evaluar si es correcto lo que voy a hacer. Eso es santo. ¿Es correcto esto que voy a hacer? ¿Por qué? Voy a darte el secreto. La santidad te da poder. La santidad te da autoridad. La santidad te da autoridad y te da poder que tú vas a necesitar para crecer. Es más, voy a decirte algo. Un árbol que crece sin autoridad es necesario cortarlo para que vuelva a crecer. Porque un fruto sin autoridad va a estar lleno de gusanos. Por eso el crecimiento de un árbol del plantío de Jehová tiene que ser un crecimiento en su santidad para que pueda dar fruto. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó y nos está llamando para poner en nosotros o en medio de nosotros el reino de Dios. Cuando Jesús llegaba a un lugar y sanaba al enfermo, liberaba al endemoniado, hacía cosas, milagros, Él decía esto: he aquí, yo hago esto porque el reino de Dios llegó. Y por el reino de Dios yo echo fuera demonios. Y por el reino de Dios yo libero al enfermo. Y por el reino de Dios yo sano al enfermo, libero al oprimido. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús llegaba a un lugar y Jesús portaba el reino de Dios, que tenía poder y autoridad para sacar al reino de las tinieblas de ese lugar. ¿Estamos aquí? Eso se debía a la santidad que portaba Jesús para poder portar el reino de Dios y llegar a un lugar. ¿Cuántos quisieran crecer y ser un árbol como Jesús? O sea, escuche esto. Yo siempre he dicho esto: cada uno de nosotros estamos llamados a medir el nivel de santidad. Y como santidad es igual a autoridad, yo llego y si yo echo fuera los demonios, la tiniebla, la oscuridad, yo porto santidad de Dios. En otras palabras, si yo llego a un lugar y yo porto el reino de Dios, todo lo que está mal en ese lugar, yo lo puedo cambiar. Si no lo puedo cambiar, no necesariamente es porque todo lo que hago está mal, pero puede ser que hay algo que esté interfiriendo con el reino de Dios, que no tengo autoridad para cambiar el desorden, para cambiar lo que está mal, para cambiar lo que no es santo, para cambiar lo que no es puro, para cambiar lo que está con mancha, para cambiar lo que no es verdadero, para cambiar lo que... ¿Cuántos están aquí? Es la santidad. Así que yo debo crecer, corregir lo que no está bien,
en mí. Lo que no es santo, lo que no está bien. Escuche esto, porque los cristianos cometemos un error. Ay, yo estoy en pecado. No. Lo que no es santo quiere decir lo que no está hecho a la manera de Dios. ¿Me comprende? Lo que no está hecho a la manera de Dios ya no es santo. ¿Por qué? Porque una vez yo vengo a Dios, todo tiene que estar dedicado a Dios. Y quiere decir que eso que está dedicado a Dios, eso solo se puede hacer como Dios dice que se haga. El matrimonio solo puede ser como Dios dice que se haga. La familia como Dios dice que se haga. El negocio como Dios dice que se haga. Los hijos se educan como Dios dice que se eduquen. Amén. Entre más santidad entra a mi vida, yo tengo autoridad. Yo tengo poder para deshacer las obras del diablo. ¿Está aquí? Fíjese qué sencillo es. Para destruir las obras del diablo me lo da la autoridad. La autoridad en Cristo. Y la autoridad en Cristo me lo da, diga conmigo, la santidad. Diga conmigo, la santidad. Vamos de nuevo allí, el 15. Más bien, vamos a leerlo de nuevo. Ahí hay otra versión. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Diga conmigo, en todo lo que yo hago, debo ser santo. No quiero que olvide esto. Si usted hace 10 cosas como dice Dios, pero una como dice el infierno, usted no tiene autoridad. Como dice Watchman Nee, predicamos a Cristo con la palabra, pero llevamos los principios del infierno a los lugares. Porque es lo que yo hago. Predico a Cristo con la palabra, pero en mi vida practico cosas como el infierno dice. Entonces llego, predico a Cristo, hablo de Cristo, pero no tengo autoridad porque hay cosas que vivo como el infierno dice. Entonces no tengo autoridad para liberar las almas. No tengo autoridad para deshacer al diablo. No tengo autoridad para cambiar lo que está mal. No tengo autoridad, no tengo sabiduría, no tengo entendimiento, no tengo revelación. No lo tengo porque aunque hago 10 cosas, dile que está al lado, te felicito por las 10 cosas que haces bien. Pero Dios no acepta que haya una que la hagas a la manera de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a un lugar, yo debo llevar el reino de Dios. Nosotros somos portadores del arca de la presencia de Dios. En el antiguo pacto, los sacerdotes ordenados por Dios, ellos portaban y movían el arca, la presencia de Dios. Y cuando movían la presencia y la llevaban a la casa de Obed-Edom, dice en la Biblia que en ese lugar, todo el lugar era bendecido. Dile que está al lado, todo ese lugar era bendecido. En el nuevo pacto, nosotros somos portadores de esa arca. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Así que como yo porto la presencia de Dios, llego a un lugar, yo debo establecer allí el reino de Dios para bendecir ese lugar. ¿Para qué debo llevar el reino? Ya no, en el nuevo pacto nosotros no portamos el arca del pacto. En el nuevo pacto portamos la presencia de Dios, el reino.
No nada más la presencia de Dios, el reino completo. Ya me acaba de decir el Espíritu Santo que quiere que entre por aquí. En el antiguo pacto, en el sacerdocio levítico, portaban el arca del pacto, que era la presencia de Dios, y llegaban a un lugar y bendecían ese lugar. Bendecían ese lugar. Pero en el nuevo pacto, diga conmigo, en el nuevo pacto, Jesús dijo: he aquí, si yo he hecho fuera demonios, es porque el reino de Dios llegó. En el antiguo pacto era nada más la presencia de Dios. En el nuevo pacto, todo el reino de Dios, el gobierno invisible de Dios. No nada más la presencia para bendecir. Ahora viene el reino para ordenar. Ahora viene el reino para establecer su dominio, para establecer su gobierno, para establecer su señorío. Ahora viene el reino para establecer que Cristo es el rey, que Cristo gobierna en ese lugar y que ahí todo comienza a cambiar por el gobierno de Dios. En el antiguo pacto, y hay gente en la iglesia que vive el antiguo pacto. Quiero la presencia de Dios para que Dios me bendiga. No, Dios te va a bendecir, pero después que te ordena. En el nuevo pacto, por eso hay cristianos frustrados, porque van a la iglesia y no ven lo que ellos quieren. Porque en el nuevo pacto Dios te va a bendecir después que te ordena. Por eso en el nuevo pacto somos portadores del reino de Dios. Y cuando usted escucha reino, escucha gobierno. Cuando usted escucha gobierno, escucha autoridad. Cuando usted escucha autoridad, usted escucha establecimiento de una embajada, de una sucursal del reino, para establecer la voluntad del Padre en ese lugar, no en una persona. Para establecer la voluntad del Padre en la familia, para establecer la voluntad del Padre en la descendencia, para establecer la voluntad del Padre en una ciudad, para establecer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre no para un día, sino para hasta el regreso de Cristo. Pastor, ¿y por qué ahora es diferente al Antiguo Testamento? Porque ahora estamos en el cierre de un tiempo de cambio, y nadie puede transicionar a lo nuevo si no es por medio de la santidad. Entonces, tú no puedes ser portador del reino porque hagas 10 cosas bien y una mal. Por eso Pedro dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagan. Tiene que haber santidad. No lo digo yo, lo dice Pedro. En todo lo que hagan tiene que haber santidad, dedicación a Dios. La Escritura dice esto: dedicación a Dios. ¿Cuántos quisieran dedicarle sus días a Dios? Levantarse: hoy dedico tu día, Señor, para que todo lo que ocurra en ese día sea puro, sea santo, sea sin mancha, sea bendecido por el Señor. Amén. Entonces, es lo mismo que decir que todo lo que hagamos, hagámoslo. Colosenses 3, 23, 24, dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. ¿Cómo para quién? ¿Por qué manda que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor? Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Y me puedo quedar ahí, trabajar de buena gana, ¿qué es? Según la santidad de Dios. Trabajar de buena gana es hacerlo bien. Dice como para el Señor y no para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor le recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén.
La Biblia nos manda que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para Cristo mismo, para el Señor. De esta manera nosotros tendremos recompensa. Amén. De esta manera nosotros tendremos recompensa. ¿Qué quiere decir? Que si voy a hacer algo para el Señor, que tengo que hacerlo bien. Diga conmigo, tengo que hacerlo bien. ¿A cuánto le gusta hacerlo mal? ¿A cuánto le gusta hacerlo de cualquier manera? ¿A cuánto le gusta hacerlo por hacerlo? ¿A cuánto le da igual hacerlo? Qué bueno, dese un aplauso ahora que usted no está en esa lista. La Biblia dice que todo lo que hagamos tiene que estar para el Señor, porque el Señor es santo. Quiere decir dedicado a Dios. No hacerlo de cualquier manera, sino hacerlo bien para darle gloria al nombre de Jesucristo. Entonces es importante entender que Dios nos llama a vivir en ese nivel de santidad, porque Él quiere una iglesia llena de poder y de autoridad. Si no hay santidad, no hay autoridad. Si no hay santidad, no hay poder. Y cuando yo he consagrado y dedicado todo lo que hago para el Señor, yo puedo llegar a un lugar como una embajadora de Cristo. Usted sabe que la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Usted es un embajador de Cristo. La Biblia le llama que usted es un representante del reino de Dios en la tierra. Entonces, esto solamente se puede. ¿Y qué hace un representante del reino de Dios en la tierra? Un representante del reino de Dios en la tierra va a representar, y disculpa que lo diga así, lo mismo, al reino de Dios. Y como usted y yo representamos al reino de Dios en todo lugar que llegamos, ¿cómo yo sé que yo cargo el reino de Dios? ¿Cómo usted sabe que usted carga el reino de Dios? Usted llega donde está todo desordenado y lo comienza a ordenar. O donde usted está, comienza a ordenar lo que nunca había ordenado. Esa es la señal de que ya yo comencé a portar el reino de Dios. Porque comencé a ordenar. Traje el orden de Dios. Traje la santidad de Dios en todo. Yo porto el reino de Dios. Me molesta la injusticia. Ya no duermo porque ese desorden no me gusta, y comienzo a orar hasta que Dios me ayude a ordenar. Una señal de que yo porto el reino de Dios, o usted, es que usted no convive con el desorden, usted no tolera el desorden y ya le molesta, y usted comienza a gemir, usted comienza a orar, usted comienza a parir el orden en ese lugar, pero el desorden no le gana al orden, porque la Biblia nunca dice que el mal le gana al bien. Por eso Dios necesita que el bien entre al pueblo de Dios para que comience a ordenar lo que está desordenado a todo lugar donde va. Nunca la Biblia dice que el mal le gana al bien. La Biblia dice que el bien le gana al mal. Pero yo debo portar el reino de Dios. Por eso cuando yo llego a un lugar, Jesús llegaba y ni hablaba, y ya los demonios del desorden estaban asustados. ¿Por qué nos atormenta? Jesús iba caminando hacia un lugar y ya los demonios ya estaban atormentados porque venía el reino de Dios. ¿Sí? Por eso hay gente que no soporta que... Yo no sé tú, pero yo voy a hablar por mí, perdona, que eso no te ofenda. Pero hay lugares que no soportan que yo llegue. Hay gente que me huye, que no quiere hablar conmigo porque sabe que le voy a ordenar.
Hay gente que no me quiere ni llamar y anda huyendo a la pastora. Se salen del servicio para que yo no me los encuentre en el pasillo, porque sabe que le voy a ordenar. ¿Eso por qué? Porque tú portas el reino de Dios. Pero si tú llegas a un lugar de desorden y convives con el desorden, te gusta el desorden, tienes que revisar lo que estás haciendo en desorden, porque el desorden no puede ordenar desorden. Orden ordena desorden. Y esto es una obra, escucha esto, íntegra del reino de Dios. Amén. Esto es una obra del reino de Dios. Amén. Tus hijos se van a molestar porque lo estás ordenando. Es más, te van a decir, me gustaba más antes porque no me decías nada cuando andaba de aquí para allá. Pero cuando tú comienzas a decirle a tus hijos cosas, es porque ya tú estás moviéndote en el orden de Dios. Santidad es poder. Santidad es autoridad. Santidad es lo que Dios necesita para arrebatarle las almas al diablo. Nadie puede arrebatarle las almas al diablo si no vive en santidad en toda su manera de vivir, en todo lo que hace, en todo lo que haga. Por eso dice el apóstol, y por eso el creyente está llamado a entrar en un proceso de santidad que viene por la limpieza de la palabra, pero el ordenamiento de su vida inmediatamente. Yo sé que hay gente que no le gusta que les diga esto, pero es la realidad. Es lo que necesita la iglesia, es lo que tú necesitas, vivir con autoridad y poder. Cada uno de los que estamos aquí tenemos situaciones con el infierno en la casa. Tenemos situaciones con el infierno con los hijos. Tenemos situaciones con el infierno en el trabajo. Tenemos situaciones con el infierno en todo lugar. Por eso Dios necesita a su pueblo empoderado en santidad y en autoridad para establecer el orden de Dios. Le voy a decir algo. Allá afuera hay gente que todo lo que hacen es conforme a Dios y tienen mucha autoridad. Porque la autoridad lo da la manera de vivir. La santidad produce autoridad. Es la manera como tú vives. Y muchos creyentes han tomado liviano eso. ¿Por qué? Porque su manera de vivir no les interesa cómo ocurre de lunes a sábado, donde nadie lo ve, pero el ángel sí. Por eso dice la Escritura que debemos vivir porque Dios es santo. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. Diga conmigo, el que me llama es santo. Por eso yo debo ser santo. Como Dios es santo, yo debo ser santo. Como Dios es santo, usted también. Pero la santidad ha estado limitada en el conocimiento del pueblo de Dios. Por eso esta versión dice: hagan todo que sea santo, dedicado a Dios. Todo debe ser dedicado a Dios. ¿Cómo Dios quiere que yo haga esto? ¿Cómo Dios quiere que yo lleve esto? Dedicado a Dios. Vamos a ver otra manera que Dios usa para santificarnos: la reprobación. Hebreos 12:10. Vamos al libro de Hebreos 12. Usted sabe que dice la Biblia que Dios nos purifica como purifica el oro. Amén. Hebreos 12:10. Dice así: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor le parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Diga conmigo: Dios Padre
me disciplina para participar de la santidad. O sea, la disciplina de Dios tiene un solo objetivo y la Biblia le llama a esto reprobados. La Biblia dice que nosotros debemos ser obreros aprobados por Dios. Esto es importante entenderlo. ¿Cómo Dios lo aprueba a usted como obrero? Dios lo aprueba por la santidad en toda su manera de hacer las cosas. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios nos corrige, nos disciplina, porque la disciplina, porque la corrección es el medio que Dios usa para santificarnos. ¿Y cómo puede ser un ejemplo de esa disciplina de Dios? Algo que yo quiero y no se da. Algo que yo busco y no se da. Dios no lo da. Dios no abre la puerta. Dios no cambia una circunstancia. ¿Y por qué Dios no la cambia? Bueno, porque Dios está corrigiéndonos para santificarnos. Amén. Una situación difícil por la que estamos pasando puede ser un medio que use Dios para santificarnos. Una situación difícil, Dios puede usarla para llevarnos a Él, para que cambiemos la manera de hacer las cosas. Dice Tito 2, versículo 3. Tito 2, versículo 3. ¿Qué otro medio usa Dios para santificarnos? Su gracia. La Biblia llama a la gracia santificadora. Entre más yo necesito la gracia de Dios, más Dios me santifica. ¿Y cuándo necesitamos la gracia? En momentos de dificultad. Cuando necesitamos la gracia en momentos difíciles. Cuando esa gracia viene, la misma gracia nos comienza a santificar y a purificarnos. Y dice a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Debe enseñar lo bueno. Amén. Usted sabe que hay gente enseñando lo malo, enseñándolo a hacer mal. Pero la Biblia habla de que se debe enseñar a hacer lo bueno. Entonces, cuando usted enseña, escuche esto, cuando usted enseña a los demás a hacer lo bueno, viene una gracia sobrenatural sobre usted. Voy a darle un secreto. Cuando usted enseña a hacer lo malo, la gracia de Dios se detiene. Y si usted sabe hacer lo bueno y no lo enseña, mire qué fácil es liberar la gracia de Dios. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo enseña, usted no merece gracia. Y la gracia es la que nos da a nosotros santidad. Por eso yo aprendo a hacer lo bueno. ¿Para qué? Para enseñar a hacer lo bueno. Somos ancianos de la iglesia. Yo aprendo a hacer lo bueno para enseñar a hacer lo bueno. Yo sé que enseñar a hacer lo bueno a la gente que le gusta hacer lo malo no es fácil, se requiere autoridad. Por eso lo primero que yo tengo que hacer es encontrar autoridad por las cosas que yo hago. Corrijo lo que yo hago, obtengo autoridad y después cuando comienzo a enseñar a los demás lo bueno, aumento la gracia de Dios en mí. Usted no espere que la gracia de Dios se aumente, porque si no tendríamos que decirle a los narcotraficantes que es verdad lo que ellos piensan, que ellos cargan la gracia de Dios. La gracia de Dios aumenta cuando yo comienzo a enseñar lo bueno. Cuando yo comienzo a enseñar lo correcto, viene una gracia mayor. Amén. Así que todo servidor de Cristo, todo servidor de Dios debe enseñar lo bueno para asegurarse que la gracia aumente.
todo consejo bueno hace que la gracia aumente. La gracia nos da favor para hacer la obra de Dios. Amén. Porque no fuimos llamados ni escogidos para enseñar lo malo, sino para enseñar lo bueno. Diga conmigo, fui escogido, fui llamado por Dios para enseñar lo bueno. ¿Cómo puedo enseñar lo malo y enseñar lo bueno y mover el reino de Dios y establecer el reino de Dios en un lugar? Establecer, dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Así que, ¿qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? Representa al gobierno de un país en otro país. Entonces, si somos embajadores de Cristo, yo represento al reino de Dios en la tierra, pero no puedo representar al mismo tiempo al reino de las tinieblas en la tierra. No hay que ir al colegio para saber eso. Un embajador va a representar a Panamá en Costa Rica, pero no va a representar a Costa Rica en Costa Rica. Va a representar a Panamá, al gobierno de Panamá, a defender los intereses de Panamá. Por eso, cuando nosotros como embajadores representamos al reino de Dios en la tierra, entonces lo que hacemos lo hacemos para el Señor. ¿Y la recompensa de quién viene? Del Señor. ¿De quién viene la recompensa? Del reino de Dios. ¿Y cómo es la recompensa? Mayor autoridad, mayor gracia, mayor favor, mayor santidad. Amén. Por eso hay gente aquí que hoy tiene que decidirse solo trabajar para el reino de Dios. Hay gente que tiene que tomar la decisión hoy solo a trabajar para el reino de Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahí mismo, Tito 2, versículo 11. Porque Dios quiere que tú veas su favor en tu vida. Dios quiere que veas su autoridad en tu vida. Dios quiere que veas el poder de Él en tu vida. Dios te escogió para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar su gobierno, su autoridad en la tierra. Y la única manera de hacerlo es que hoy decidas representar al reino de Dios aquí en la tierra como embajadores de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Yo necesito la gracia para llevar la salvación. O sea, quien salva las almas es la gracia. Y la gracia necesita un portador del reino, porque la gracia de Dios solo se mueve donde el reino se mueve. Y donde el reino de Dios se mueve para salvar gente. Donde el reino de Dios se mueve para salvar almas. Donde el reino de Dios llega, echa fuera demonios, echa fuera el desorden, echa fuera la enfermedad, echa fuera el dolor, echa fuera la angustia. Donde el reino de Dios llega, se va el divorcio, se va el problema, se va la crisis financiera, se va el desorden, se va la opresión demoníaca. Y lo que Dios está buscando, verdaderos adoradores en espíritu, y la otra palabra es clave. Por eso, escuche esto, cuando nosotros adoramos con la música, primero tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. Porque la atmósfera la cambiamos siendo adoradores en espíritu y en verdad. Por eso dice la palabra de Dios que debemos ser obreros aprobados, que sabe administrar la palabra de verdad. Somos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Verdad es la clave. ¿Quién es un verdadero adorador que Dios busca? El que camina en la verdad de Dios. ¿Quién es un verdadero adorador? El que porta el reino de Dios.
¿Quién es un verdadero? Y usted debe saber esto. La gracia de Dios es la que salva almas. Si yo voy sin la gracia, las almas no se pueden salvar. Si yo voy sin la gracia, la gente oprimida por el diablo no puede ser liberada. Si voy sin la gracia, yo no pongo al reino de las tinieblas debajo de mis pies. Es más, fíjese lo que dice la Biblia. Escuche esto. La Biblia le dijo, dice la palabra del Señor: siéntate a mi diestra. ¿A dónde? ¿A quién pusieron a la diestra del Padre? ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hasta cuándo? Alguien que me lo diga, a ver. Hasta que ponga, dilo. Hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Espérate. A Jesús lo sentaron a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién está poniendo a sus enemigos debajo de los pies? Jesús, el Padre sentó a Jesús a la diestra hasta que ponga a todos tus enemigos en la tierra debajo de tus pies. ¿Quién está poniendo a los enemigos de Jesús en la tierra debajo de los pies? La iglesia santa. Efesios, búscamelo en Efesios, creo que es 5. Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, porque fue la que puso a todos los enemigos de Jesús en la tierra debajo de sus pies. Dios le dijo: siéntate a mi diestra, hace 2000 años, hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Quién está haciendo el trabajo? ¿Cómo es la iglesia? Santa. ¿Qué quiere decir esto? Dígalo para que se familiarice con el lenguaje. Llena de poder, llena de autoridad, intachable, sin mancha, ni arruga, ni otra imperfección, sino llena de poder y de autoridad, moviéndose como un cuerpo con el reino de Dios para sacar el reino de las tinieblas y establecer el reino de Dios a todo lugar que pisare, a todo lugar que fuera, a todo lugar. Esto solo lo produce la santidad. Solo la santidad, esta autoridad. En todo lo que hacemos, dile al que está al lado, todo lo que tú haces es importante. ¿Cómo lo haces? Porque si lo haces mal, pierdes poder y autoridad para desechar las obras de las tinieblas. ¿Estás aquí? Entonces, cada uno de nosotros, miembro de la iglesia de Cristo a nivel global, debe ser capaz de medir su autoridad. Debe ser capaz y debe desear y anhelar medir autoridad. Voy a este lugar, voy a ir como los discípulos de Jesús. Jesús los mandó: vayan a las casas a visitar las almas. Y primero regresaron, ¿qué? Derrotados. No pudieron ganar ni un alma. ¿Y qué hizo Jesús? Lo mandó de nuevo. ¿Verdad que sí que lo mandó de nuevo? Vayan de nuevo hasta que vengan. ¿Y cómo regresaron ellos? ¿Cómo regresaron? Señor, en tu nombre echamos fuera, venían contentos.
Lo que antes no podíamos lograr, ahora sí lo podemos lograr. Lo que antes no podíamos hacer, ahora sí, Señor. Vieras cómo se nos sujetaban en tu nombre. Viera, Señor, establecimos el reino, pusimos orden, bendecimos la familia, bendecimos los hogares. Viera que lo que no pasaba comenzó a ocurrir. Pero mientras que no podía, ¿qué hizo Jesús? Vayan de nuevo. Vayan, y si no pueden, ajusten lo que está desajustado. Y vaya, pruebe de nuevo. Porque el reino tiene que avanzar en la tierra. El reino tiene que entrar a través de cada creyente de Jesucristo en la tierra. El reino tiene que tomar los lugares para que Cristo regrese. Y Él sí va a terminar la guerra. Él sí va a ponerle fin a este asunto. Pero la iglesia tiene que ir, tomar los territorios y poner a los enemigos de Jesucristo en los territorios que Dios le entregó debajo de sus pies. Pastora, ¿por qué no lo hago? Porque toda tu manera de vivir tiene que ser santa. Amén. Todo lo que hacemos tiene que ser santo, porque la santidad nos da poder. Diga conmigo, la santidad me da poder. Por eso Dios está trabajando con la palabra. Por eso Dios está trabajando en que nos desaprueba cosas. ¿Por qué? No está aprobado hasta que lo haga bien. Dios no aprueba lo que está mal. Es más, viene y lo desbarata lo que hacemos. Pensando que está bien, viene Dios y dice: voy a desbaratar esto para que vean que eso estaba mal. Trabajamos y Dios lo desbarata. Eso estaba mal. Alégrate si Dios te hizo eso. Alégrate si Dios te está haciendo eso. Quiere decir que Dios te está metiendo en su santidad. Alégrate. Alégrate, porque los que dicen que todo lo hacen perfecto y Dios no tiene nada que hacer, son mentirosos. Porque estamos en el proceso de la santidad. Alégrate que estamos siendo refinados como el oro. Alégrate que estamos siendo purificados como el oro. Pero no vuelvas a edificar a tu manera. Edifica, proponte hoy edificar a la manera de Dios. Proponte hoy comenzar a hacer todo como Dios lo hace, para que rápidamente te llenes de santidad y de poder y de autoridad para deshacer las obras del diablo. Propóntelo, empieza hoy. Pastor, ¿y en cuánto tiempo? Hasta que Cristo venga. Proponte, empieza hoy a caminar con autoridad. No hay que ser pastor para tener autoridad. No hay que ser un ministro para tener autoridad. Solo hay que ser un hombre común y una mujer común que todo lo hace conforme a Dios, para tener autoridad sobre todo territorio, para tener autoridad sobre todo lugar, para tener autoridad en la ciudad, en todo lugar donde vaya, para tener autoridad. No hay que ser un pastor para tener autoridad. Solo hay que ser un creyente que cree en Jesucristo y que las obras que Él hizo, Él también las haga, y aún mayores que Jesús las haga. No solo se necesita ser un creyente que ama a Dios, un creyente que está dispuesto a adorar a Dios con su obediencia, un creyente adorador en espíritu y en verdad. Segunda de Pedro 3:11, ya estoy terminando. Recuerden, la palabra santidad quiere decir dedicado a Dios. Dios nos llama a ser dedicados a Él. Pastora, que ya no tengo que hacer cosas. No. Usted puede hacer todo, porque Pablo lo dice, pero a la manera de Dios. Todo a la manera de Dios. Amén. Y dice
Dice segunda de Pedro 3:11. 3:11. Ya que todo será destruido, de esa manera no deberían vivir ustedes con devoción siguiendo una conducta santa. Una motivación para la santidad es que la Biblia dice que todo será destruido y que debemos comenzar a vivir en santidad, dedicados a Dios, porque todo será hecho nuevo, todo será destruido, y para poder entrar en eso nuevo debemos ser santos. ¿Y qué significa la palabra santo? Dedicados a Dios. O sea que voy a agradar a Dios, voy a hacer todo como Dios le quiere, y Dios me va a dar la gracia. Pastora, pero yo no puedo vivir así, es que es duro. Es duro cuando no hay gracia. Es duro cuando queremos arreglar lo grande y no lo pequeño. Mas la Biblia dice que si en lo pequeño somos fieles en santidad, Dios nos pondrá cosas difíciles que tenemos que hacer que sean santas. Por eso dice la Biblia que si en lo poco lo arreglamos que sea como Dios quiere, Dios nos pondrá en cosas grandes. Así que la gracia de Dios es la que te va a ayudar. No lo hagas sin su gracia. Necesitas la gracia, Señor. Necesito el temor de Dios que venga a mí para que me ayude. Ese espíritu dentro de mí que hace que yo agrade a Dios y que no haga aquello que Él no quiere, porque la carne nuestra quiere, pero el espíritu de temor a Jehová nos va a detener para que nosotros podamos vivir. Porque le cuento algo, diga conmigo estas palabras así poderosas: me niego a vivir un día más sin autoridad. No viva sin autoridad. Si cuando usted vive sin autoridad, le van a pisotear. Por eso Dios no quiere que usted viva sin autoridad. Le van a usar, le van a dañar el corazón. Cuando usted vive sin autoridad, usted es una persona manejada por todo el mundo. Por eso Dios quiere que usted viva en autoridad espiritual. Usted necesita autoridad espiritual, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. La Biblia dice que todos los días hay una lucha, no solamente con la gente, sino con un mundo espiritual y también con la gente. Entonces, la Biblia dice que para esta lucha nosotros necesitamos estar firmes en autoridad espiritual, para que cuando la lucha haya terminado, permanecer en Cristo Jesús. Permanecer en Cristo Jesús es permanecer en santidad, es permanecer en la verdad. Porque la gente viene y es movida y cae, y es movida de la fe, de la obediencia, porque no tienen autoridad espiritual para decir no, para decir sí. Por eso la Biblia dice que tu hablar sea sí y tu hablar sea no, porque todo lo demás proviene de Satanás. Entonces, si usted, cada cristiano debe saber que requiere autoridad espiritual para esta tierra, y esa autoridad no se la da solamente una declaración, sino un vivir. Diga conmigo, un vivir. Así que ahora usted puede encontrar que vale la pena dejar cosas para obtener autoridad espiritual. Y cuando Dios da autoridad espiritual, te da inteligencia, te da sabiduría, te da revelación, te da discernimiento, te da consejo, te da amor. Porque la autoridad no se puede ejercer sin sabiduría. La autoridad no se puede ejercer sin inteligencia. Así que si la autoridad está ausente, la sabiduría también, la inteligencia también, la revelación también, el entendimiento también. Por eso cuando pedimos a Dios autoridad espiritual, Él está listo para darnosla. Es más, la autoridad Dios nos la dio ya en Cristo Jesús. Pero nosotros necesitamos ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Amén.
Denle un aplauso al Señor. Y me faltó el versículo 12 de Tito para cerrar. 2. Con esto cierro. Tito 2:12 dice, Tito 2:12. Perdón, regresa ahí. El 11. El que está bien, déjalo acá. Ok. Pues la gracia de Dios, el 12, y nos enseña a rechazar la impiedad. Mire esto. La gracia que usted y yo